mañana, antes de que comience esta otra segunda parte, charlábamos sobre esas verdades espirituales que la Biblia muchas veces las llama misterios. Si ustedes prestan atención, varias veces en el Nuevo Testamento, sobre todo el apóstol Pablo, habla de los misterios que Dios ha revelado en un momento determinado de la humanidad y que ha dado a conocer para bendición nuestra. Los misterios son esas verdades espirituales que Dios da a conocer por su amor para que nosotros, como un acto de que se nos ilumina la mente, podamos comprender y entender los propósitos de Dios. Una de esas verdades espirituales, o esos de los misterios que Dios tiene, es de que Él ha escogido un pueblo nuevo para que pueda ser un pueblo conforme a la imagen de su Hijo. Dios desea que aquellos que han puesto su fe en Jesús puedan ser transformados conforme a la imagen de su Hijo Cristo. Este ha sido su propósito desde el principio, porque sabemos que el pecado distorsionó esa imagen que Dios impregnó en el ser humano y también distorsionó los planes que Él tenía, planes de bienestar para la humanidad. Ahora, lo hermoso es saber de que Dios no se quedó de brazos cruzados, sino desde que un comienzo tuvo un plan para restaurar esa imagen que el pecado corrompió o distorsionó. Y ese plan incluye la salvación en Jesucristo, es el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias de que en Cristo hay chance, hay oportunidad de restauración. Y el propósito de Dios es que en la medida que llegamos al conocimiento de la verdad del Evangelio, abrazamos con nuestra fe esa obra maravillosa de Cristo que viene a darnos perdón, que viene a darnos restauración, que viene a darnos una nueva esperanza. A partir de ahí comienza este proceso donde Dios, a través de su Espíritu Santo, de una manera intencional, busca que aquellos que han puesto su fe en Él empiecen en ese proceso de transformación día a día para que se parezcan cada día un poquito más a Jesús, que es la imagen perfecta de Dios. Esto lo decíamos el domingo pasado, que los teólogos le dicen la santificación, o sea, como que la obra de Dios de salvación tiene una primera parte que es la justificación, es cuando un ser humano entiende, comprende el mensaje del Evangelio y decide creer, decide abrazar con fe. Y en ese momento dice la Biblia que sucede algo sobrenatural, es transformado nuestra identidad, nuestro ser, y pasamos ahora a ser hijos de Dios. Sucede algo que no lo podemos explicar, pero que sabemos que es verdad. El Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida y a partir de ese momento es como que si eso fuera un sello que marca que ahora somos propiedad de Dios. Y luego viene el proceso de santificación, que es en definitiva lo que estamos meditando en estos domingos, ser discípulos. O sea, es ese momento entre que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón hasta el momento que Dios nos llame a su presencia o Él venga. En algunos casos nos encontramos con Dios en un momento inesperado, como por ejemplo el pastor Carlini, que falleció de un paro cardíaco. En otros momentos llegamos a viejos y quizá algunos de nosotros tengamos la dicha de ver visible con nuestros ojos la venida de nuestro Señor, porque también la Biblia dice que Cristo va a venir a buscar a su iglesia, pero nadie sabe cuándo ni cómo, y podrá ser dentro de poco, no lo sabemos, o dentro de mucho. Y ese es el último momento donde finalmente, dice la Biblia, es la glorificación, es cuando aquellos que han puesto su fe en Jesús sean transformados ya definitivamente a la imagen de su Hijo. Otro hecho que nos cuesta comprender porque es sobrenatural, pero tiene que ver con esa completud ya final, donde vamos a ser transformados
como Cristo fue transformado al resucitar. Y los teólogos lo llaman la glorificación. Cuando ya nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza es transformada ya plenamente conforme a la imagen del Señor. Así que son tres momentos de una misma obra que Dios hace por la humanidad: la justificación, la santificación y la glorificación. Y en lo que estamos haciendo énfasis es en la santificación, este proceso donde Dios está interesado en que nosotros, como discípulos de Cristo, seamos transformados día a día conforme a la imagen de su Hijo Cristo. Y el domingo pasado vimos dos palabras medias raras, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cuáles eran las palabras? Vivificación y mortificación, muy bien. Son palabras que no utilizamos habitualmente en nuestro léxico, ¿no? Pero que de alguna manera engloban una idea. Y esto tenía que ver con la parte que nos corresponde a nosotros como discípulos de Jesús. Si ya sabemos que el mayor propósito de Dios es que nosotros, discípulos de Cristo, seamos transformados a la imagen de Cristo, bien haremos entonces nosotros si nos asociamos y cooperamos con Dios en ese deseo que está en su corazón. Y ahí vemos esta parte de que una parte le corresponde a Dios. Dios se acerca a nuestra realidad, Dios nos busca a nosotros, Dios nos ofrece su evangelio, sus buenas noticias, y cuando nosotros pensamos que lo descubrimos a Dios, Él nos estaba buscando. Y a la vez Dios desea empezar a infundir en nuestra vida esas cualidades, esas características hermosas de la persona de Cristo. Sabiendo de que ese es el mayor anhelo de Dios, que nosotros podamos transformar nuestra vida en Él, bien haremos si nosotros entonces nos asociamos y cooperamos con Él en este proceso de santificación. Y ahí es donde entraba esta parte, donde el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 nos animaba a poner la mirada en las cosas de arriba. Ese poner la mirada en las cosas de arriba, ese enfocar las intenciones de nuestro corazón, era de alguna manera ese proceso de vivificación, o sea, de darle vida a esos pensamientos, a esas intenciones, a esas aspiraciones que vienen de la presencia del Señor. Es darle lugar, es traer a nuestra memoria, a nuestro espíritu, es permitir llenarnos de esos pensamientos que vienen de Dios. Y por otro lado, en este mismo versículo de Colosenses 3, Pablo también decía, no solamente vivificar, o sea, darle vida, poner nuestra mirada en los pensamientos que vienen de la presencia de Dios, sino también hacer morir, mortificar, podríamos decir, aquella tendencia natural que tenemos, aquellas cosas que nos alejan de Dios. Y eso es algo que lo podemos hacer nosotros, o que mejor dicho, lo debemos hacer nosotros. Dios inclina nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo que habita en nosotros a buscar las cosas buenas. Y nos da esa luz o esa sabiduría para poder entender, o ese segundo donde uno puede darse cuenta de lo que está pasando. Pero después convengamos que es una responsabilidad nuestra poder darle lugar al Espíritu Santo para que obre en nuestra vida. Y a veces pasamos la vida esperando de que Dios nos transforme. Bueno, Señor, vos sabés mi debilidad, encárgate vos de mí. Y así podemos pasar años de frustración esperando de que Dios haga un milagro a algo que me corresponde a mí, que es la parte que me toca a mí en esto. Y sabemos también que no es que estamos solos con esto. Dios nos ha dejado a su Espíritu Santo para justamente ayudarnos en este proceso. Así que eso tenía que ver con vivificación y mortificación. Es como una moneda de dos caras. Buscar intencionalmente al Señor, poner nuestra mirada, nuestros pensamientos en aquellas cosas que vienen de su presencia, pero también buscar mortificar, o sea, hacer morir, desechar, quitar aquellas cosas que sabemos que nos arraigan y nos alejan del Señor. Hay un texto que está en 1 Juan 2:6, no sé si está ahí, Nico, el texto, si lo puse, pero Juan decía,
De este modo, leo desde el anterior, dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Se hace una pregunta, Juan. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? ¿Cómo sabés vos? ¿Cómo sé yo si he llegado a conocer a Dios? Este conocer no es solamente de un sentido intelectual, sino tiene que ver con una intencionalidad. Conocer a Dios es cómo sé si realmente soy un hijo de Dios, cómo sé si realmente he abrazado el Evangelio. Y él mismo responde, si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. El que afirma que permanece en Él, el que dice que es creyente, el que dice que es cristiano, el que dice que es discípulo de Jesús, debe vivir como Él vivió. Esto es una interpelación que la palabra nos sigue haciendo, hermanos, amigos. Si decimos que somos hijos de Dios, si nos identificamos con Cristo, si queremos caminar junto con Él, la palabra nos anima a vivir como Jesús vivió. Vivir como Jesús vivió. ¿Y cómo vivió Cristo? Sería la pregunta obvia, ¿no? Y esto es lo que nos lleva a pensar a que en definitiva es parecernos a Cristo cada día un poquito más en la vida cotidiana, en la práctica. Porque podríamos teorizar, podríamos seguramente teologizar muchas cosas, pero en definitiva la vida consiste en lo que nos pasa cada día, en lo que sucede cuando atravesamos esta puerta dentro de unos minutos. Y ahí es donde se pone en juego nuestra fe y donde se pone en juego si realmente estamos viviendo como Cristo vivió. Y quisiera que compartamos algunos textos en esta mañana, no sé si está Nico ahí, parecernos a Cristo en la práctica. Y algo que, lo primero que quería que podamos meditar es ser como Cristo en su humildad. ¿Cuál es la antítesis de humildad? El antónimo. Soberbia. Orgullo, dicen alguien por ahí, ¿no? Egoísmo también. Cristo fue una persona humilde. Es la antítesis a orgullo, es la antítesis a egocentrismo. Y en Filipenses capítulo 2 al 5, justamente ahí Pablo animaba a los discípulos de Jesús a poder ser o tener la misma actitud que tuvo Cristo. Y dice así, lo podemos leer de ahí, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La actitud de Cristo fue una actitud de humildad. Y somos llamados nosotros también a seguir este ejemplo de su enorme humildad. También dijo, el que quiera ser primero tiene que servir a los demás. Y fíjense si no es una contradicción a lo que el mundo hoy nos propone o nos impone. Hoy lo que vemos en todo el tiempo es, primero estoy yo. Yo tengo que ver si me siento bien, yo tengo que ver si soy feliz, yo tengo que ver si estoy siendo empoderado. Cuando la palabra del Señor dice, en ustedes, la actitud debe ser como la que tuvo Cristo Jesús. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús?
que Él era Dios, estaba con Dios, dejó su naturaleza divina y tomó naturaleza de hombre, se despojó de todos esos títulos y prerrogativas que tenía para hacerse uno como nosotros. Y la palabra nos anima a que podamos practicar el ser como Jesús en su humildad. También la palabra nos anima a que podamos ser como Cristo en su actitud de servicio. Actitud de servicio. Hay un texto en el Evangelio de Juan donde la última noche que Jesús iba a compartir la cena con sus discípulos, ¿se acuerdan que muchas veces la leemos cuando compartimos la cena? Un poquito antes de que repartiera el pan y el vino y que instituyera la cena, ¿saben qué hizo Jesús? Hizo otra práctica que algunas iglesias incluso literalmente lo practican. Yo nunca estuve, lo he visto, pero me han dicho que es algo muy lindo, que es lavarse los pies. Dice el relato, allí en el capítulo 13 de Juan, en el 4 y el 5, un poquito antes, dice que Jesús en un momento de la noche se ciñó una toalla al costado, agarró una palangana y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Y en ese acto de humillación, arrodillado, imagínense, arrodillarse a lavarse los pies, ahí hubo Pedro que dijo que no. O sea, como buen, digamos, impulsivo que era, ¿no? Porque se sentía como que era una indignidad. ¿Cómo le iba a hacer eso al maestro? Y el Señor Jesús dijo, si no te lo hago esto, no podés entrar al reino de los cielos. Entonces bañame entero, le dijo Jesús. Pedro, bueno, está bien, dice, no te lo tomes tan a pecho, con los pies es suficiente. Pero en definitiva esta historia, esta escena, conlleva una simbología de lo que es esa actitud de servicio al prójimo. Y en el versículo 14 y 15 dice, pues si yo, dice el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Miren qué claro que es nuestro Señor Jesús. Les he puesto el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Gracias. ¿Uno es caliente, otro frío? Uno más frío que el otro. Ahí está. A mí me gusta frío. El Señor Jesús, más allá de esta escena, lo que buscaba era que pudiéramos comprender la simbología que contiene esta escena. Jesús, con su impronta, con su autoridad, ¿quién era? Se rebaja a lavarle los pies a los discípulos. En algunas iglesias se hace esto, ¿no? Lo toman de una manera literal. No es necesario quizá tomarlo de una manera literal. Tal vez lo más importante es, de alguna manera, transponerlo culturalmente. O sea, para aquel entonces, que las calles eran polvorientas y se usaban sandalias, esto de lavar los pies era una actitud bastante indigna que lo hacían los esclavos o los sirvientes. Hoy en día nosotros andamos con zapatillas, zapatos, no es algo de lo que habitualmente nos estemos expuestos, ¿no? Porque en definitiva lo que conllevaba esto era esta actitud de Jesús de realizar lo que en su cultura era el trabajo de un esclavo y nos anima a nosotros a estar dispuestos a realizar en nuestro contexto cultural cualquier tarea que bendiga a otros y no considerarla servil o denigrante. Ser como Cristo en nuestra actitud de servicio a los demás. También tenemos ejemplo en Jesús en poder ser como Él en su amor sacrificial. En Efesios 5, capítulo 5, versículo 2 dice, y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Es interesante que en este caso la palabra amor, que esta novia, está vinculada a sacrificio.
Y nos evoca, Pablo al expresar esto, la cruz, el sacrificio que Cristo hizo. Está hablando de un amor sacrificial, un amor que se vincula con la entrega hacia el otro. Es amar con el amor del Calvario. Es ese amor sacrificial. Pareciera una contradicción, ¿no? ¿Cómo el amor tiene que ver con el sacrificio? Es ese amor que está dispuesto a negarse a uno mismo en pos del otro. Esta semana me junté con un amigo que lamentablemente su matrimonio fracasó, se divorció con la esposa, creyente los dos, y me decía él, ¿por qué tantas parejas se separan? Aún incluso parejas cristianas. Y no, la verdad que no tengo la respuesta, ¿no? Puede haber muchas causas, seguramente algunas hasta incluso podrían llegar a ser entendibles o justificables. Pero creo que mucho tiene que ver con el egoísmo que está presente en todo ser humano y que muchas veces hasta incluso nosotros como cristianos nos cuesta entender este amor sacrificial. Es entender de que muchas veces tenemos que negarnos a nosotros mismos en pos de que algo funcione, en pos de que un hogar o un matrimonio pueda andar. Y vuelvo a lo que decía hace un rato. En realidad hoy la antítesis es, vos tenés derecho a ser feliz. Y si tu matrimonio ya no te da más felicidad, desechalo, ya está. ¿Por qué te vas a torturar? ¿Por qué vas a ser masoquista? Vos tenés derecho a ser feliz, vos tenés derecho a obtener lo que tus deseos o tus intenciones tienen. Cuando la palabra dice, cada uno tome su cruz, niegue a sí mismo y sígame. Es un amor sacrificial. ¿Cuánto tenemos que seguir aprendiendo, hermanos, de esto, no? Lo digo yo en primera persona. El negarme a mí mismo, mi propia satisfacción, mi propio interés, por entender que la actitud de nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro, fue una actitud de un amor sacrificial. Otro aspecto que también la palabra nos anima a pensar de una manera práctica, cómo parecernos a Cristo, y es en el sufrimiento. El sufrimiento es una paradoja de la vida. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Quién nos mandó a que tuviéramos que sufrir? ¿A quién le gusta sufrir, no? Puede haber un sufrimiento físico. Ayer terminé de cortar el pasto y entré al escritorio y le pegué con el dedito chiquito a un mueble y vaya que sufrí. Por eso ando medio rengueando. Se me salió hasta un pedacito. Bueno, ese es sufrimiento físico, ¿no? Pero está el sufrimiento del alma. Está el sufrimiento del corazón. Está el dolor, está la angustia. Y este misterio del sufrimiento ha hecho que como cristianos muchas veces busquemos distintos caminos que recorremos para tratar de comprenderlo. Y cada uno hace ese ejercicio de intentar darle algún sentido o alguna explicación del por qué sufrir. Pero hay uno que se destaca quizás entre tantos significados que tal vez podamos encontrar al sufrimiento. Y es que la Biblia nos enseña que el sufrimiento es parte del proceso por el que Dios nos vuelve semejantes a Cristo. De alguna manera misteriosa y sobrenatural, Dios hace que el sufrimiento sea un instrumento, una herramienta en que nos hace un poquito más parecidos a Cristo. ¿Y cómo lo sabemos esto? En Romanos 8, 28 ahí lo dice. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman.
Y yo te pregunto esta mañana, ¿amás a Dios? Creo que sí, lo amamos, ¿no? Aún con nuestras luchas, aún con nuestras debilidades y frustraciones y sabemos nuestras miserias, pero lo amamos al Señor. A veces no sabemos cómo expresarle que lo amamos, pero realmente es genuino nuestro amor por Él. Dios dice que dispone todas las cosas para el bien de aquellos que los aman. Y en el texto que sigue explica el por qué. Aún las cosas malas pueden también ser para el bien nuestro. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, o sea, nosotros estábamos en la mente de Él desde la eternidad, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. O sea, cuando Él nos pensó, cuando Él te pensó a vos, aún antes de que nazcas en el vientre de tu mamá, Dios ya tenía en mente tu vida. Y ese pensamiento que tenía de vos era con un propósito, que pudiéramos adquirir la imagen perfecta de su Hijo. En ese proceso de santificación, dice. ¿Y con qué propósito? Para que Él, o sea, su Hijo, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero la palabra clave acá es ser transformado según la imagen de su Hijo. El sufrimiento puede tener muchas interpretaciones y cada uno muchas veces intenta explicarlo o darle un sentido, ¿no? Pero recordemos también de que por medio del sufrimiento, Dios produce que nosotros seamos un poquito más parecidos a Cristo. Que no sea en vano el sufrimiento, que no sea un garrón solamente sufrir, sino que ese sufrimiento se transforme en un camino donde una cualidad Dios está formando en nosotros, para ser un poquito más parecido a su Hijo Cristo. Y también la palabra nos anima a ser como Cristo en su misión. Y esto tiene que ver con el porqué. Dice allí en Juan capítulo 17, en esa famosa oración de Jesús. ¿La tenés ahí, Nico? Juan capítulo 17, 18. Es cortito, dice, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. ¿A quiénes? A sus discípulos, a nosotros. Nuestra misión, nuestro propósito en la vida, esta pregunta que ha develado al ser humano por los siglos de la humanidad, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué respiramos? ¿Por qué vinimos a la vida? ¿Por qué existo? ¿Por qué puedo pensar yo de mí mismo? El Señor Jesús le dijo, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Nuestra misión se asemeja a la de Cristo en el sentido de que Cristo tuvo que entrar en nuestro mundo, así como nosotros debemos entrar en los mundos de las otras personas. Ponernos en las dudas de los que dudan, ponernos en las preguntas de quienes preguntan, ponernos en la soledad de quienes han perdido el rumbo. En definitiva, es una misión encarnada. Es bajar al pozo con aquel que está en el pozo. ¿Y por qué ocurre con frecuencia que nuestros esfuerzos muchas veces de compartir esta fe, la evangelización, fracasan? Eso hablábamos al principio, más temprano hoy. Quizás hay muchas razones por las cuales muchas veces no tenemos éxito o no sabemos cómo compartir también de nuestra fe. Y no es la intención simplificar la respuesta, pero una de las razones posiblemente es porque no nos parecemos al Cristo que estamos proclamando. Es como que hay una disociación entre el Cristo que decimos que creemos y cómo es nuestra vida en definitiva. La predicación más efectiva es encarnar lo que decimos
nuestra vida que pueda ser el mensaje. Y no hay mucho cosa rara en esto o difícil. Es simplemente permitir que estas cualidades de Cristo vayan impregnándose en nuestra vida y que nosotros podamos reflejar en estas cosas prácticas de cómo es Jesús. Ahora, muy lindo todo esto, el poder ser como Cristo, pero la última cosa que quería que reflexionemos es que sin el Espíritu de Dios en nuestra vida, nada de esto podría ser posible. En Efesios 5:18 decía el apóstol, sean llenos del Espíritu Santo. Y hace algunos meses atrás estuvimos reflexionando como iglesia, buscar la llenura del Espíritu Santo. Por supuesto que el Espíritu Santo, los que hemos creído en Cristo, ya lo tenemos. El tema es que muchas veces lo tenemos ahí apocado, lo tenemos medio tapadito. Y la palabra del Señor nos anima a dejar que el Espíritu Santo tenga libertad, que pueda expresar, que pueda traer sus pensamientos, darle lugar. Y en Juan capítulo 14, terminamos con este versículo, dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes, dice el Señor. Acá el Señor Jesús les está dando esta bocanada de aire fresco, de esperanza. ¿Qué sería nuestra vida como discípulos de Cristo o aspirantes a discípulos de Cristo si no tuviéramos la gracia del Espíritu Santo en nosotros? Ese poder que emana del mismo Dios, que lo pone a disposición nuestra para que podamos ser discípulos, si no sería imposible. ¿Cómo hace nuestro yo? ¿Cómo hace nuestra carne? ¿Cómo hace nuestro carácter para inclinarse a las cosas del cielo si no tuviéramos la gracia y la unción del Espíritu Santo que nos ayuda para que esto sea posible? Sería imposible, sería una utopía espiritual, pretender ser como Cristo en nuestras propias fuerzas. Pero Jesús nos dijo que Él nos ha dejado su Espíritu Santo para que a través de esa gracia especial podamos adquirir estas cualidades, estas virtudes de ser como Cristo. Una vez le dijeron a un escritor que hiciera una obra igual a la que escribió Shakespeare. Saben que Shakespeare fue un famoso, no leí nunca nada, pero uno vio que lo cita siempre y queda bien decir Shakespeare, parece como intelectual. Pero dicen los que saben de literatura que fue un eximio escritor, ¿no? Y entonces este escritor dijo, bueno, si me dan el espíritu de Shakespeare, voy a poder hacer una obra como la que hizo Shakespeare, si no es imposible. Y tenía razón, ¿no? ¿Cómo podemos ser como Cristo, nosotros, si no tenemos el Espíritu de Cristo? Si el Espíritu de Cristo está en nosotros, entonces sí podemos ser como Cristo. Si el Espíritu de Shakespeare estaría en ese escritor, podría quizás escribir una obra como la que él escribió. Y esto es lo que el Señor Jesús estaba animando a los discípulos y nos anima a nosotros hoy, esta mañana. No estamos solos. Esta epopeya de ser como Cristo o esta utopía toma forma porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está en nosotros para asistirnos, para acompañarnos, para inclinar nuestro propio espíritu, nuestros pensamientos a los pensamientos que vienen de Él, a poder ir desarrollando esas pequeñas cualidades que reflejen la gracia de Cristo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es el principal propósito de Dios, lo veíamos al principio. Nos pensó desde la eternidad, nos predestinó con el propósito que seamos transformados a la imagen de Cristo. Ese es el mayor anhelo, el mayor propósito que Dios tiene para vos y para mí. Que de alguna manera, no sé cómo, cada uno de nosotros podamos reflejar algo de la gracia de Cristo.
Y eso es ser discípulos de Jesús. ¿Podremos hacerlo? Yo creo que sí, porque lo dice la palabra de Dios. Y lo creemos como iglesia también. Queremos ser como Cristo. Podemos, pero también queremos ser como Cristo. Y no tengo duda que cada uno de nosotros, en su intimidad y en sus oraciones con el Señor, quiere hacer un poquito más como Jesús. Y eso es lo que queremos como iglesia, animarnos, edificarnos, estimularnos, impulsarnos unos a otros para que Cristo se vaya haciendo cada vez un poquito más en nuestra vida. Asemejarnos a Jesús, ser discípulos de Él. ¿Por qué? Porque eso trae bendición, no solamente a nuestra vida, sino también bendición a otros. Oremos, que el Señor nos bendiga y ayude a vivir en esto. Padre Celestial, te damos una vez más gracias por darnos este lugar, este espacio de estar juntos, reunidos, de invocar siempre tu nombre para que nos presidas, para que seas el centro de nuestro culto, de nuestra adoración. Cuánto bien nos hace, cuánto necesitamos estar juntos, estimularnos, edificarnos, animarnos con palabras espirituales, con actitudes que vienen de tu presencia. Cuánto lo necesitamos. Y hemos intentado someramente tratar de identificar algunos aspectos prácticos de cómo Cristo se puede ir haciendo cada vez más, un poquito más en nosotros. Ser semejantes a Cristo en su humildad, ser semejantes a Cristo en su actitud de servicio, semejantes a Cristo en cómo enfrentar el sufrimiento, semejantes a Cristo en la misión, en el propósito por el cual vivir, e ir identificando nosotros también en qué aspectos poder ir adquiriendo y inclinando nuestro corazón para ser semejantes a Jesús. Y cuánto nos anima saber de que este es un propósito que está en tu corazón. Vos deseás más que nadie que nosotros podamos ir adquiriendo estas cualidades como las de tu Hijo Cristo. Esa imagen visible del Dios invisible en Cristo. Y qué hermoso es saber de que no estamos solos, que nos has dejado a tu Espíritu Santo para que no estemos huérfanos, para que sea tu Espíritu Santo el que nos traiga luz, nos traiga capacidad de comprender esas verdades espirituales, esos misterios que han estado ocultos por los siglos, pero que han sido revelados ahora en Cristo. Y es tu Espíritu Santo el que nos da esa capacidad de comprender, de que se nos haga la luz y entender estas verdades espirituales para poder caminar tras los pasos de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo esté presente en nuestra vida con poder, que incline nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones para ser semejantes a Jesús. Algo que nos bendice, que nos anima, que le da sentido a nuestra vida, pero que también bendice a otros. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.